¿Bien? Escuché las declaraciones y me llamó mucho la atención porque a mí me pasó algo parecido. Yo estoy en el ámbito privado y casi todas mis acciones solidarias son anónimas. Lo empecé a hacer hace unos 15 años con mi mujer. Cuando decidí sacarme el traje, yo trabajaba en una compañía muy importante de cable y era como un gerente, era un tipo importante. Después me empecé a venir abajo. Y había muchos trajes, tenía como suponete 15 trajes, de los cuales 6, 7 no los había usado nunca. Nunca me sentí cómodo con el traje, a pesar de haber ido al Colegio Nacional de Montserrat, que me exigía estar con traje. Entonces un día a la mañana, con una resaca importante, agarré todos los trajes y los llevé a la cripta del padre Mariani y los dejé en el altar y me fui. Y a partir de ahí empecé a hacer una serie de acciones anónimas. Pero una de las cosas que yo considero que aporto, que está vinculada con la inclusión y con la innovación es el liderar los grupos con los que trabajo. Siempre yo fui un jefe que me acompañaron hasta las más descabelladas aventuras que terminaron en fracasos rotundos y las más descabelladas aventuras que terminaron en éxitos muy importantes. Y eso fue porque las personas que me rodean confían mucho en mí, a veces no deberían hacerlo, pero confían mucho en mí, y siempre me fueron acompañando. Y esto empezó una vez que mi mamá me regaló un bajo, creyendo que era una guitarra, y me mandó un profesor de guitarra. El profesor de guitarra, yo tenía 12 años, me dijo, esto es un bajo, tenés que ir a otro profesor. Entonces mi vieja lo que quería hacer era fomentar en mí, en el arte. Ella es artista plástica, mi viejo un abogado ortodoxo, y le decía a Susana, ¿cómo le va a dar un bajo al chico? Se va a empezar a drogar. Yo me iba a empezar a drogar de todos modos, por más que no tuviera el bajo, porque no tenía nada que ver la música. El instrumento no hace adictivo a nadie, todo lo contrario, es muy bueno inclusive para solucionar ese problema. Y a partir de ahí yo pensé que la música iba a ser mi vida. Entonces le dije un día a mi viejo, cuando estaba estudiando abogacía, que soy abogado, le regalé el título el otro día que me recibí, fui a la universidad, yo ya trabajaba y tenía muchas ocupaciones, estaba muy ocupado. Siempre no sé por qué estoy tan ocupado y siempre me faltaba el tiempo. Entonces llegué y había que ir a hacer todo un trámite, entonces hice el trámite y 2 años después fui a buscar el título y se lo regalé a mi viejo, hice 2 copias del título. Tengo un título yo, que sería el falso, y el original se lo regalé a mi viejo, que era el que más huevo le había puesto a la carrera. Entonces empecé a pensar seriamente que a mí me hubiera gustado siempre vivir de la música. Mi escaso talento como bajista hacía que como músico era imposible vivir. Y además iba a ser muy tortuoso para los que escucharan el proyecto. Entonces empecé a pensar que la música tenía muchas cosas por desarrollar. Tuve la posibilidad de tener contacto con músicos profesionales, y después tuve la posibilidad de contactarme con un amigo mío que tenía una disquería muy importante, y desde mi trabajo, que estaba vinculado con la programación y la producción de televisión, empecé a hacer televisión muy chiquito. A los 17 años hice mi primer programa de televisión, se llamaba Electroshock, lo produje yo y lo hice yo, y fracasó como casi todo mi programa de televisión. Y en el caso particular de ese programa me empezó a demostrar que la velocidad de la producción y todo tenía una dinámica específica y que no se podía hacer proyectos que no tuvieran sustentabilidad económica. Entonces, casi todos los proyectos que yo hacía, que eran muy pasionales, no tenían claramente un resultado. Entonces, muchos eran inviables. Convencí a un grupo de amigos de empezar a trabajar en unas producciones de espectáculos y empezamos a hacer los primeros espectáculos. Mi primer espectáculo fue Mark y Ramón and the Intruders, fueron 29 espectadores. Habíamos ahorrado para comprarnos una casa con mi mujer y bueno, Mark y Ramón se llevó los ahorros. Se lo vio contento iba cuando se iba, pero a partir de ese primer fracaso, yo pensé seriamente en no dedicarme a la producción de espectáculos porque no era una cosa que diera mucha guita, al parecer. Entonces me puse a pensar cuáles eran las cosas que habían fracasado en esto. Y me di cuenta que no solamente lo que me gustaba era lo que me podía hacer desarrollar este proyecto. Y empecé a pensar en otro tipo de emprendimientos que tal vez eran más comerciales y que yo no podía escuchar. De hecho, una vez tuve que hacer Arjona, con eso le digo todo. Y cuando me di cuenta de que la
el desarrollo de mi emprendimiento tenía mucho que ver con las pasiones de la gente, con el amor de la gente por la música, con el amor de la gente por los espectáculos. Empecé a profesionalizar el proyecto. Todos mis amigos siguen siendo los mismos de siempre, que es el eslogan de La Renga, pero es real. Casi todas las personas que trabajan conmigo cometieron los mismos errores que yo y por eso hoy son los mejores. Porque nos equivocamos tantas veces en este manual del espectáculo que no existe, porque si uno va a una librería y dice, che, ¿me da un manual para ser productor? No hay. Ni hay carrera ni nada. Recién ahora han empezado algunos proyectos aislados. De hecho, nosotros tenemos uno en la Plaza de la Música, que es una carrera de producción de espectáculos, que lo dan los que saben en mi empresa, que no soy yo, sino que es una chica que trabaja en producción, otro chico que trabaja en logística, otro chico que trabaja en el desarrollo de la seguridad. Y recién así se han empezado a desarrollar estos focos, porque la producción tiene mucho de vocacional, como la política tiene mucho de pasional, como me pasó una vez que traje a Bob Dylan, que también me pasó algo parecido con Marky Ramone. Tuve 5 años persiguiéndolo a Bob Dylan. Hablé con un manager en Estados Unidos, con un manager en Inglaterra, viajé a Inglaterra, estuve con un falso manager de Bob Dylan, hasta que finalmente di con Bob Dylan, lo traje a Córdoba y no fue nadie. Fueron 1.500 personas, perdí 2 o 3 casas. Tengo la remera de Bob Dylan, es la remera más cara del mundo. Bob Dylan en Córdoba, dice. $250.000 me costó la remera. Pero independientemente de los fracasos, porque una de las cosas que nos ocurre en los que hacemos espectáculos es que gente multiplica la cantidad de gente que dice el diario que fue por el precio de la entrada y dice, Palazzo tiene los bolsillos como payaso lleno de guita, le entran hasta acá. Y la realidad es que el espectáculo tiene miles y miles de costos y de desarrollos que hacen que muchas veces sea inviable. Hoy Córdoba se transformó en un polo de espectáculos, no solo porque yo soy un enfermo que trabaja todo el tiempo, porque les cuento que anoche hice la pastilla del abuelo, terminé a las 3 de la mañana, hoy arranqué para venir acá, a las 12 voy al TEDx, a las 1:30 voy a Don Osvaldo, que abrimos las puertas, a las 4 va a empezar el concierto de Don Osvaldo y a las 7 empieza mi programa de radio que termina a las 10. Así son más o menos mis rutinas. Pero eso es una pasión, ¿no? Que es una pasión que por supuesto terminó con mi familia, pero que no es lo que les recomiendo. El perseguir una idea, y ahí está lo de la declaración que ella dijo, tiene que ver con transformarla en realidad. Y yo le dije a mis viejos, cuando mi mujer quedó embarazada, que tenía 19 años y yo también, que yo iba a vivir de la música. Mi papá lloraba, directamente lloraba. Estamos fritos, gritaba ahí en un costado. Mi mamá se reía un poquito tiernamente, porque yo era su hijo Aaron, entonces tenía mucho que ver con fomentar. Cuando empecé a trabajar en el proyecto seriamente de lo que me iba a tocar en la vida, me propuse vivir de la música. Y fui buscando mi espacio dentro de la música. No era arriba del escenario tocando, sino era acompañando proyectos de otros con más talento artístico y también pensando en cuáles eran los espacios que necesitaba Córdoba, que sigue siendo mi gran lugar en el mundo. Así que me hubiera gustado contarle algunas otras experiencias, pero hay muchos que tienen que hablar y contar cosas muy lindas, así que me encantó compartir esta pequeña velada con ustedes. Les voy a dejar una pequeña anécdota al final. Un día, Charly García me dijo, cuando llegábamos a un lugar, que él no quería que le saquen fotos. Habían pasado 45.000 personas con entrada gratis que lo esperaban a Charly García hace 6 horas. Ya habían insultado a mi mamá, a mi abuela. Como no sabían qué seguir en el orden genealógico, volvían a insultar a mi mamá y a mi abuela, así como un loop que se repetía en el tiempo. Y cuando Charly García subió al escenario, empezaron a explotar los flashes que no les puedo explicar, porque imagínate que había 1.500 fotos. Charly se opta por bajar del escenario, pero en realidad buscó un vaso de whisky y volvió. Entonces yo siempre pienso, en la vida y en el espectáculo y en las actividades de uno siempre hay una segunda oportunidad y lo único que hay que hacer es revisar en qué fracasaste en la primera. Gracias.